Carlomagno Salcedo, con nosotros, él es secretario nacional de Doctrina y Formación Política y vocero de Ahora Nación. Nos acompaña, ustedes lo habrán visto en varios canales seguramente de televisión nacional o algunas entrevistas nacionales hablando del tema López Chao. Carlomagno, ¿cómo estás? Un abrazo desde Tacna, amigo, bienvenido a Radio 1. Buenos días, estimado Fernando, y gracias por darme la oportunidad de dirigirme a los radioescuchas y televidentes de tu prestigioso medio en Tacna, en toda la región Tacna. ¿Sabes? Me quedé con López Chao el lunes, si mal no me equivoco, en la tarde, sacando un reel en el cual hablaba de la campaña de demolición que hay contra él, y le doy toda la razón en ese tema, porque el Grupo del Comercio ha iniciado hace varias semanas una campaña para bajarse a López Chao o que por lo menos no suben las encuestas, que es la intención que ellos tienen a esta altura, todavía teniendo un largo camino por recorrer. Que Terruco, que tiene denuncias en la universidad, que la gente que lo rodea, etcétera, etcétera. Eso me pareció muy real y creo que cualquier persona que sepa analizar o ver la actitud de los medios de comunicación de la capital de la República, que nos tienen acostumbrados a esto cada 5 años en campaña electoral y también sin campaña electoral para demoler algo, lo hacen. Pero me llamó la atención el tema de mantener todavía a Jaime Montalico y otros que estaban relacionados al partido. ¿Qué nos puede decir de esos dos temas? O sea, la campaña contra López Chao y el caso Tacna. A ver, empiezo por lo segundo, Fernando, que amerita una respuesta inmediata. El señor Montalico ya ha sido expulsado del partido. Ya nuestro personero legal nacional ha remitido un escrito al Jurado Electoral Especial de Tacna solicitando el retiro también de su candidatura. Esto luego de la implementación de un proceso disciplinario seguido por el Tribunal Descentralizado de Ética y Disciplina. Nosotros tenemos un órgano y nosotros dentro del partido tenemos que seguir el debido proceso cuando se presentan irregularidades. Entonces ha habido un procedimiento que se ha llevado a cabo donde se le ha dado obviamente la oportunidad del derecho de defensa a Jaime Montalico. Ahora, no es el único caso en realidad, Fernando. Por ejemplo, en realidad hubo un primer informe de RPP a fines del año pasado. Ellos tienen un programa que se llama El Poder en tus Manos, donde de manera objetiva ellos informaron algunos hallazgos en algunos partidos, entre ellos el nuestro. Se comunicaron conmigo, nos dieron la oportunidad de dar nuestros descargos, nosotros inmediatamente activamos procedimientos respecto de varios de esos casos. De hecho, a mediados del mes de enero expulsamos a un candidato en la región Apurímac, a un joven Kevin que tenía un asunto que no conocíamos, porque estaba archivado un caso de una denuncia de presunta violación sexual a una primita suya, una menor de edad. Gravísimo el caso. Y por más que el caso había sido archivado por prescripción, nosotros al evaluar las circunstancias, luego del debido procedimiento se le expulsó Kevin Román en Apurímac. ¿Cuál es el mensaje que yo te quiero decir? Número uno, que nosotros hemos procedido, cuando se han encontrado este tipo de situaciones que hemos conocido posteriormente, a activar los mecanismos para solucionar el problema. O sea, no hemos encubierto a ningún candidato con problemas, y yo no sé si otros partidos han actuado de la misma manera. Y también quiero destacar cómo es que este medio RPP sí interactuó con nosotros, escuchó los descargos, nosotros les contestamos y les dijimos que íbamos a proceder, luego hicieron un seguimiento y les informamos, miren, estamos en los procedimientos y todo lo demás. Conecto con tu primera pregunta ahora. No está mal, Fernando, que los medios de comunicación fiscalicen a sus partidos, fiscalicen a sus candidatos. Está bien, eso es espectacular. Eso es parte de la libertad de prensa y es parte de la fortaleza de las democracias. Que los medios de comunicación sean vigilantes del poder o quienes aspiran a tenerlo. Lo sospechoso es que el reportaje de Cuarto Poder se emite precisamente al día siguiente del apoteósico, Fernando, yo estuve ahí, del apoteósico lanzamiento de la candidatura presidencial de Alfonso López Chao y del partido Ahora Nación. Tardamos horas en salir desde el aeropuerto
en trasladarnos, o sea, horas de horas solamente en el recibimiento. O sea, fue en realidad un gran lanzamiento en una zona que es difícil, digamos, para muchos candidatos. Hay otros candidatos, inclusive que son de la región, que no han tenido ese tipo de lanzamientos, ese tipo de despliegue en Puno, en Juliaca. Entonces, que al día siguiente se emita un reportaje que además fue de mala leche. ¿Por qué? Porque ellos dicen de que se contactaron con alguien de Ahora Nación y que no le respondieron. ¿Ok? Pero si un periodista hace una investigación, ¿no? Ahora Nación, candidatos en problemas, tú buscas, inmediatamente vas a encontrar lo que hizo RPP en diciembre. ¿Y cómo es que inmediatamente hay comunicados del partido donde informamos del inicio de procedimientos administrativos, donde informamos, por ejemplo, de la expulsión ya de algunos candidatos, o cómo otros renunciaron, un candidato en Madre de Dios renunció, otro en Lima? O sea, ¿cómo es que el partido estaba tomando medidas? Y Cuarto Poder cayó absolutamente eso. O sea, no dijo, oye, mira, de estos 12 casos que tenemos, ya resulta que 7 casos ya están solucionados, 7 casos ya o han sido expulsados o han renunciado a sus candidaturas. Entonces es ahí donde, como dirían las abuelitas, se le ve el fustán. El ánimo de querer, digamos, perjudicar a una candidatura y una campaña. Nos explicaron luego de que no era el primer reportaje, que también habían hecho con Somos Perú y no sé con quién más, no el día domingo, sino a mitad de semana. La pregunta es, si están con ese ánimo fiscalizador, ¿por qué no empiezan con los primeros lugares? Y con los que además tienen muchos más casos. ¿Por qué no empiezan con Fuerza Popular? ¿Por qué no empiezan con APP? ¿Por qué no empiezan con Podemos? ¿Por qué no empiezan con otras candidaturas que tienen muchos más casos? Ojo, no estoy diciendo que nosotros tenemos menos. A lo que voy es esas sospechosas coincidencias, ¿no? En todo caso, es verdad, Fernando, que nuestra candidatura, desde el mes de noviembre por lo menos, está siendo víctima de un constante acoso, por un lado desde la derecha, como diría, no son mis palabras, son las palabras de Juan Carlos Tafur, la derecha bruta y achorada, que a través de sus partidos y los medios que claramente les están haciendo la comparsa, nos atacan sistemáticamente por quítame estas pajas. Y lamentamos también que por el lado de algunos grupos de izquierda, ¿no? También nos ataquen, ¿no? Entonces nos quieren hacer como un sanguchito, ¿no? Pero bueno, es parte del fútbol, Fernando. A veces es así, pues a veces el juego no es totalmente limpio, a veces hay jugadores que les gusta meter cabe, les gusta poner zancadillas, ¿no? Pero nosotros seguimos firmes en nuestra campaña. Pero la campaña es muy evidente. Por supuesto, es totalmente evidente. O sea, el diario El Comercio, no hay un solo día donde no esté sacando notas que quieren perjudicar la candidatura de Alfonso López Chao o la de nuestro partido, ¿no? Hay toda una campaña, por ejemplo, incluso en páginas que se administran desde el Ecuador, una contracampaña de querer presentar a Ahora Nación como una izquierda comunista, como la versión socialismo del siglo XXI a la peruana, chavistas, irresponsables que queremos dilapidar los fondos del BCR, etcétera. O sea, tratando de demonizar, ¿no? Y paradójicamente hay algunos grupos que están mucho más a la izquierda que nosotros, que nos tildan de derechistas, de el caballo de Troya de la derecha, ¿no? O sea, no contentamos a nadie. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Nos ha tocado vivir esa circunstancia, pero lo que nosotros notamos es que en todo esto la campaña más bien se ha ido fortaleciendo, ¿no? A más ataques, más López Chao y más Ahora Nación. Sí, pero eso también decían otros candidatos de otras campañas electorales y terminaron diluyéndose tanto como para generar el fenómeno Pedro Castillo, por ejemplo. O sea, ¿hasta dónde se puede aguantar machaca y aparece otro disruptivo? Tú puedes estar siendo el colchón del disruptivo. Bueno, en todo caso, yo no soy obviamente no tengo una bola de cristal. Lo que sí te puedo afirmar es que nosotros estamos haciendo un trabajo muy consistente, ¿no? Porque incluso el caso de Pedro Castillo, o sea, la cuestión con Pedro Castillo es que Lima recién se enteró de él en la última semana. Y eso. Pero sí, quien siguió la campaña sabrá que sí hizo su trabajo de campaña.
O sea, se la pasó recorriendo todo el país, sobre todo el interior del país. O sea, hubo toda una campaña, digamos, hecho en el Perú que no ve Lima, ¿no? Y cuando Lima se dio cuenta ya era demasiado tarde. O sea, no es que tampoco las candidaturas así aparezcan de la nada. Se montan sobre un trabajo previo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Creo, sin temor a equivocarme, querido Fernando, que Alfonso López Chao ha tenido la gran capacidad de convocar y aglutinar en torno a su candidatura a un equipo importante, porque no es solamente el candidato presidencial. Tú puedes ver, Fernando, otros candidatos que parecen huérfanos, que están solitos y que nadie los acompaña. O sea, la candidatura de Ahora Nación no es solamente Alfonso López Chao. Para empezar, la plancha presidencial. El candidato a vicepresidente es nada menos que Luis Villanueva, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, que es sin lugar a dudas el gremio laboral más importante y con mayor capacidad de movilización, una federación con la cual tenemos una alianza estratégica al punto que su secretario general es candidato a vicepresidente y otros miembros de su gremio son candidatos a senadores o diputados. O la líder ambientalista Ruth Buendía, líder achánica, premiada internacionalmente, que ha ganado algo así, un premio que es como el Nobel de las cuestiones ambientales, defensora del bosque, defensora del medio ambiente, una líder reconocida. Y luego las incorporaciones que hemos tenido en virtud de acuerdos políticos, por ejemplo, con importantes mujeres de izquierda, como Indira Wilca, Ruth Luque o Mirta Vázquez, ¿no? Que en lugar de optar por otros partidos que uno diría, oye, ¿por qué no están con esos otros partidos? Decidieron venirse con nosotros en base a la amplitud del programa y sobre acuerdos programáticos. O por el otro lado, gente como Jaime Delgado, o Harvey Colchado, o Vica, que también representan la cuestión de la seguridad. Entonces, esta convocatoria amplia, ¿no? ¿Qué es lo que muestra? Un equipo, digamos, que puede salir a dar la batalla, además del trabajo, ¿no? Tesonero que vienen realizando todos los comités regionales, provinciales. O sea, hay un trabajo que esperemos que dé sus resultados, ¿no? Esto no es por generación espontánea, es porque el Partido Ahora Nación, desde su fundación, nosotros nos inscribimos con 33,000 afiliados y en 3 meses teníamos 66,000 afiliados. Somos un partido nuevo, pero que ha tenido la gran capacidad de aglutinar muchos liderazgos juveniles, liderazgos regionales, etcétera, ¿no? Claro, por ahí, ¿no? Y tenemos que ser autocríticos, se nos ha colado un poco de algunas personas que, digamos, en esa multitud que entraba al partido, no tenían todas las credenciales. Bueno, pues, en todo, corregimos. Si identificamos problemas como el caso de este señor Montalico, pues tenemos que corregir y adoptamos las medidas que correspondan, ¿no? No encubrimos ninguna situación irregular. Bien, eso me parece bien. El tema de Montalico, para cerrarlo ahí, conocerlo hoy, una semana después, ¿es por un proceso interno? O sea, por tiempos que se tienen que respetar, ¿o recién han tomado la decisión de retirarlo? No, en realidad nosotros ya habíamos iniciado el procedimiento antes de la nota de Cuarto Poder. Ya sabía. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que seguir un debido procedimiento establecido en el reglamento de ética y disciplina. Este reglamento de ética y disciplina, Fernando, y tú como abogado, hemos sido compañeros en San Marcos, lo sabes muy bien, tiene que seguir un debido procedimiento. ¿Qué implica? Ese debido procedimiento inclusive implica doble instancia. O sea, es, número uno, la denuncia que tiene que hacer algo, en este caso un personero que toma nota, luego el traslado para que ejerza su derecho de defensa, luego una resolución, vencido el plazo, luego de la resolución. O sea, todo este debido procedimiento es importante seguirlo, porque si no, nosotros también podríamos generar insumos que cualquier afectado presuntamente podría ir al Poder Judicial, irse a un proceso de amparo y luego revertir la decisión administrativa por un problema de procedimiento. Nosotros tenemos que ser respetuosos de este debido procedimiento. Por eso es que la decisión no puede ser tan al día siguiente. Tienen que pasar algunas semanas, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, ese caso queda cerrado. ¿No hay posibilidad de que el jurado rechace esto? Esperemos que no. En el caso, por ejemplo, de Apurímac, ahí había una duda interpretativa, ¿no? Porque quien está adoptando la decisión es un tribunal de ética y disciplina por una cuestión que no es estrictamente electoral.
O sea, no es por un vicio electoral. En el caso, por ejemplo, de Apurímac, el jurado electoral especial sí aceptó el pedido de retiro de su candidatura y esperemos que el jurado electoral especial de Tacna tenga el mismo criterio, ¿no? Y en un supuesto que esperamos que sea negado, de que el jurado electoral especial de Tacna no atienda nuestro pedido, pues impugnaremos para hacer valer nuestra postura ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Si es que acá no lo hacen valer, van al Jurado Nacional de Elecciones. Ah, por supuesto, sin duda. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿cuál es la situación de López Chao del partido hacia el sur? ¿Tienen algo programado hacia Tacna, hacia otras regiones? Sí, de hecho, si bien es cierto, el lanzamiento de campaña fue en Puno, esta semana que empieza, se está haciendo una gira hacia el norte. Ya. Hacia el norte, Tumbes, Piura, Chiclayo y la Libertad, ¿no? A esas 4 regiones, porque también nosotros somos conscientes que tenemos, digamos, un mayor nivel de consolidación en las regiones del sur, pero no queremos quedarnos encasillados como una candidatura del sur. Nosotros creemos que tenemos la posibilidad también de poder tener una presencia en el norte, ¿no? En el norte, que se asume que es más derechista, pero creemos nosotros que tenemos una posibilidad. De hecho, la demanda de seguridad es mucho más fuerte en el norte. Y por eso, por ejemplo, una de las personas que es el candidato número 1 a diputado por Lima, que es Harvey Colchado. Harvey Colchado podría haber estado en cualquier número y seguramente obtener un resultado favorable. Sin embargo, conversando, cuando él se incorpora a la lista, yo le cedo el número 1, yo iba a ser el candidato número 1 en Lima, ahora soy el número 3, porque queríamos dar un mensaje, no basta que esté en la lista, ¿no? O sea, al decir, oye, es el número 1, es que para Ahora Nación la cuestión de la seguridad ciudadana, del orden interno, ¿no? Frente al descalabro que nos está dejando este gobierno controlado por el Parlamento, es una prioridad. Ahora, eso es básico, porque te he escuchado hace un momento hablar hemos hablado de izquierda, hablas de derecha, pero yo no sé si a la gente hoy por hoy le interese de derecha o de izquierda. O sea, yo tengo claro que a la gente no le interesa, por lo menos en las ciudades del sur del país y en las que llegamos nosotros, no le interesa votar por quienes ya han sido parlamentarios, por ejemplo, todos los que van a la reelección, no quieren saber nada de ellos, por sus partidos, quienes los han cobijado, que han legislado a favor de la delincuencia y el crimen y en beneficio personal, pero también quieren escuchar qué proponen los grupos políticos. Y ahí está la inseguridad. Y el otro tema que acá ya se siente, y es una zona que en realidad tiene cierto privilegio económico comparado con la sierra y la selva de nuestro país, crisis económica, o sea, cómo salir del punto en el cual estamos. Y no escucho todavía eso en los candidatos. Lo que sí he notado en los candidatos es que todos contra Gerí, ya, porque le va a rendir políticamente. Pero yo también no me gusta el gobierno de Gerí, no me gusta su pasado ni lo que está haciendo, pero ¿qué me ofreces como candidato contra la delincuencia? Lo de Harvey Colchado no solamente es un gesto, es, creo, un acto que le asegura un lugar en el próximo Parlamento, quizás a la persona que más de inteligencia sabe en el Perú. Pero también está el tema de qué me ofrecen en general en ese plano, el tema económico, salud y educación. Sí, a ver, sobre el tema de la seguridad, en principio, muy rápidamente, ¿no? Obviamente nosotros coincidimos en la necesidad de desmontar toda la legislación pro crimen aprobada por este Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo de Dina Boluarte y de Gerí. Porque son leyes, como tú bien lo has dicho, que claramente, buscando favorecer intereses particulares de personas vinculadas a los partidos que controlan al Congreso, han terminado favoreciendo a la criminalidad organizada y en algunos casos se ha legislado exprofesamente a favor de esta criminalidad, como cuando en la ley forestal se incorporó una disposición que permitía prácticamente la tala ilegal de madera, ¿no? Hay que desmontar eso, pero no basta. Se necesita, a nivel de la recuperación de la seguridad, una profunda reforma policial. Y es ahí donde Harvey Colchado, junto con Vica, le están liderando el equipo de reforma policial.
Reforma policial que pasa por depurar a la policía de sus malos elementos, que reforma por restablecer la especialización, sobre todo en investigación, meritocracia, recursos, tecnología, etcétera. Otro aspecto fundamental tiene que ver con la reforma del sistema de justicia, porque el tema de la criminalidad no es solamente policial, tiene que ver con el Ministerio Público. Por cierto, tenemos un Ministerio Público que vive una disputa y que actualmente está prácticamente controlado por la mafia. O sea, hay un cuello blanco nada menos que presidiendo el Ministerio Público, ¿no? Entonces, ahí tenemos que recuperar un Ministerio Público que de verdad investigue el delito y no sea una herramienta como arma política. De hecho, nosotros consideramos que la candidatura de Alfonso López Chao también está siendo afectada desde el Ministerio Público. Ya te precisaré detalles. Tenemos obviamente una cuestión que ver con el Poder Judicial y finalmente la cuestión penitenciaria. Es todo el sistema que se tiene que abordar. Entonces, nosotros lo concebimos como un sistema. En temas de salud, de educación, de servicios, nosotros, permíteme, Fernando, tenemos una base filosófica. Nosotros no creemos solamente en que debe haber en el Perú una auténtica economía social de mercado, como dice la Constitución. Creemos en una economía nacional y social de mercado. ¿Y qué pasa cuando un Estado se concibe de esa manera? Asume que servicios fundamentales como la educación, la salud, la infraestructura, que beneficia a los ciudadanos, es responsabilidad del Estado. Y el Estado tiene que asegurar, brindar salud y educación universal de calidad. Es decir, el Estado se hace responsable. A partir de los 90, esos servicios fundamentales han sido regalados al mercado y se ha priorizado el mercado. El gran problema es que la mayoría de peruanos que no pueden costear los costos de la salud y de la educación privada tienen acceso a una educación y salud paupérrima, deplorable e indigna. Y eso tiene que ver con un abandono desde el Estado. Entonces, se necesita primero cambiar esa concepción, ¿no? Y obviamente también nosotros apostamos por... yo creo que la mejor frase que hemos tenido en la construcción del partido es todo el poder a las regiones para conquistar los mercados del mundo. Bueno, las regiones no se van a desarrollar sin infraestructura, pues. Sin carreteras, sin ferrocarriles, o sea, se necesita, Fernando, cerrar una brecha de 40 años que tenemos en infraestructura. O sea, estamos atrasados 40 años en infraestructura. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar el país con las carreteras que tenemos? ¿No? Destrozadas, o sea, no hay país que se haya desarrollado, Fernando, si no es con un gran sistema de comunicación intermodal. Carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos. O sea, no tenemos que inventar la pólvora. Lo que tenemos es que hacerlo, ¿no? Y por eso es que siendo un partido que se ubica a la izquierda del centro, creemos en la necesidad de impulsar el desarrollo del mercado. Y qué mejor que generando las condiciones. Tenemos que tener política industrial, un Estado que se preocupe de promover el nacimiento de industrias, no para ser un Estado empresario, sino para generar las condiciones que el capital privado genere inversión y eso genere trabajo, empleo y desarrollo. Ese partido que se ubica a la izquierda del centro me sonó muy verónico. Claro, el asunto es qué tan a la izquierda estás, ¿no? Nosotros somos un partido que te vuelvo a preguntar, o sea, es que no sé si la gente quiere derecha o izquierda. La gente quiere solucionar sus problemas ahora ya, porque si no van a ser 5 años de lo mismo si es que gana esa gente y se van a repartir el país como se lo están repartiendo el día de hoy. Quitemos las etiquetas, Fernando, tiene razón, quitemos las etiquetas. ¿Qué propone ahora Nación? Un proyecto de unidad nacional. Uh-huh. Nosotros sí creemos en la necesidad de que para sacar al país del atolladero en que se encuentra hay que hacer 2 cosas. Primero, una renovación de la clase dirigente. Es decir, un país con las grandes posibilidades como tiene el Perú, el potencial gigantesco y que es reconocido por otros, ¿por qué no se desarrolla? Porque tenemos una clase dirigente, una clase política deplorable, delincuencial. Uh-huh. Por lo tanto, sí es importante que quienes conducen el Estado tengan un sentido de integridad pública, un sentido de servicio, en primer lugar. En segundo lugar, el Perú tiene un grave problema se ha roto la cohesión social o nunca la tuvimos. O sea, somos un país desintegrado, un país en que cuando ocurrían las matanzas en Juliaca, en Ayacucho, en Apurímac, en Cusco, etcétera,
teníamos un sector de peruanos que decían sigan matando a esos terrucos. O sea, un país así que no es nación necesita unirse, necesita integrarse. Y eso no se va a conseguir con una lógica de que los trabajadores sean enemigos de los empresarios. O sea, no va a haber unidad nacional solamente con empresarios o solamente con trabajadores. ¿Qué decimos nosotros? Mira, y qué mejor ejemplo, Fernando, que tener a Luis Villanueva como candidato a la vicepresidencia. ¿Tú sabes cuál es el logro de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción Civil? No de ahora, hace ya muchos años, que todos los años llegan a acuerdos muy amistosos, pacíficos con la Cámara Peruana de la Construcción, es decir, con los empresarios. Patrones y trabajadores se ponen de acuerdo en las mejores condiciones posibles para los obreros de la construcción civil. Yo creo... Juntos marchan contra la violencia, arman mesas de trabajo. O sea, esa relación no de lucha de clases, sino de complementarse cada uno en su rol, creo que ya esa lección nos la ha dado Luis Villanueva y la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil. No somos enemigos de los empresarios. Necesitamos a los empresarios para desarrollar el país, pero con una condición. Los empresarios se tienen que desarrollar junto con su nación, no a costa de su nación. El gran problema de un sector empresarial en el Perú es que se quiere desarrollar a costa de su nación, perjudicando a su nación. Esa es la única diferencia. Ahora, Construcción Civil y el SUTE, yo creo que su principal logro, más allá de pactos colectivos, es haber sobrevivido al fujimorismo, es decir, destruyó todos los sindicatos, todo lo que hubo en el organizado en el país, y el fujimorismo lo destruyó, y estos dos gremios, que además son parte de la CGTP, lograron sobrevivir, de los dos que lograron sobrevivir. Incluso el SUTE ha sobrevivido a los Movadef y toda esa gente que se le quiso infiltrar y destruir, y hasta el gobierno de Castillo que lo sindicalizaba. Pero ese es un tema de trabajo, consecuencia, organización que ellos han tenido. Pero sí es cierto que ese equilibrio lo tiene que lograr para desarrollar el país un gobierno entre trabajadores y empresarios y el propio gobierno. Y acá se le entrega todo al empresario. Las obras andan botadas por todos lados, desde quien construye una cancha frente a mi parque hasta quien construye un hospital. Se roban la plata en las carreteras y hacen lo que quieren y no le pagan a los trabajadores. Y si les pagan, se demoran en pagarles, no respetan sus derechos laborales, pero se ha convertido en abusivo el sistema, que además tiene dentro del presupuesto programado todos los beneficios que tienen que tener los trabajadores. Así es, lo que ocurre. Y tiene que ver con la corrupción, ¿ah? Así es, la corrupción es un cáncer que está carcomiendo al Perú. Por eso es que es importante el punto 1 del programa de Ahora Nación 2026-2031 se denomina la recuperación moral del ejercicio del mando y del poder. O sea, si el jefe de la policía es corrupto y los subalternos lo saben, es una licencia para todo el escalafón policial que haya policías corruptos, pues. O sea, si tú sabes que tu presidente es ladrón, sabes que tu alcalde es ladrón, que tu congresista es ladrón, todo el resto de la sociedad se siente autorizada, ya, pues, si ellos son corruptos, ¿por qué yo no serlo, no? La microcorrupción, entonces es un cáncer, y por eso es que es un cambio en realidad desde la cabeza que se tiene que realizar. Ese es el fondo de la propuesta, y no hay país que se desarrolle en una alianza entre Estado, sector empresarial y sector laboral. ¿Y López Chao tiene esa capacidad para liderar? ¿Tiene esa capacidad Totalmente para demostrarle al país el liderazgo que se necesita para enfrentar quizás incluso a un Congreso en contra, a un Senado con el poder que va a tener? La capacidad de convocatoria que ya ha demostrado Alfonso López Chao, creo que ya así lo acredita. O sea, no se trata de que una persona sea el Mesías, se trata de que una persona tenga la capacidad de convocar a los mejores, más allá de sus distingos ideológicos. Ahora bien, tú has tocado un tema central, Fernando.
Este último parlamento ha roto en absoluto el equilibrio de poderes y ha establecido que el poder ejecutivo puede estar secuestrado por el Congreso. Por eso nosotros en nuestra campaña no solamente estamos pidiendo el voto por Alfonso López Chao, que consideramos que con el trabajo podríamos inclusive dar una sorpresa en primera vuelta. Estamos pidiendo generosamente a los ciudadanos que marquen los 5 cascos. Tienen que votar en bloque porque necesitamos mayoría en diputados, necesitamos mayoría en senadores, porque ciertamente si tuviéramos una presidencia con una minoría, con una bancada muy pequeña, cualquier gobierno va a estar en dificultades en realidad. Y esperamos también luego de la primera vuelta trabajar una coalición de gobierno con los partidos democráticos que puedan llegar al Parlamento, más allá de sus matices ideológicos. Necesitamos un gran pacto de recuperación del país, una coalición de gobierno que no solo se exprese en el Parlamento, también en el propio Poder Ejecutivo, ¿no? Porque esto es una lucha finalmente contra un pacto mafioso, contra una caquistocracia, y ahí los demócratas de izquierda, derecha, centro, centro-derecha, nos tenemos que juntar en su momento. Nosotros tratamos de construir los puentes antes del cierre de las alianzas. Lamentablemente no tuvimos éxito en ese momento, pero creemos que ese horizonte no se tiene que cerrar. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Seguiremos conversando. Un abrazo desde Tacna. Un abrazo, querido Fernando. Gracias. Era Carlomagno Salcedo, que nos acompañaba el día de hoy, secretario general de Doctrina y vocero de Ahora Nación.